lógicamente estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la presencia de Dios estaba ahí literalmente o no, estaba literalmente en medio de ellos. Yo creo que sí, pastor. Ajá, sí, ¿verdad? ¿Cómo les era manifiesta? ¿Cómo sabían ellos que esa presencia estaba ahí, si era real? ¿Cómo alguien llegó, que era un Moisés al lado? Y Moisés solo había uno. Mira, todo lo que se veía, todos los milagros. Era visible porque dice que descendía y se llenaba el lugar de su gloria y una nube cubría todo el lugar. Ajá. Había visiblemente sobre el tabernáculo, había una columna de nube durante el día y durante la noche Bueno, había una columna de fuego, correcto. Y cuando caminaban, o sea que el tabernáculo se movía, también la nube se movía. Y el Señor, eh, esa era la manera de manifestarse de que su presencia estaba en ese lugar. ¿Y por qué era tan importante que el Señor caminara en medio de ellos? Porque Él no solamente su espíritu. ¿Por qué era tan relevante que el Señor caminara en medio de ellos? pastor, no sería porque ellos necesitaban sentir, o sea, verlo, pues, sentir eso. Por ejemplo, en el devocional, ahora que dice que se veían el fuego, lo escuchaban en la zarza, que cuando subió al monte y vieron el fuego y oían su voz, o sea, ajá, eso yo que yo pensé que él sabía, Dios sabía que necesitaban ellos sentirlo. Claudiando, Pero que todo va más allá de solo que el pueblo lo este, siquiera de estar presente, sino que también da una revelación para las demás naciones que evidencia de la riqueza de Dios, porque en el de ahora dice la escritura, cuando Moisés buscando, digámoslo, un Guinness, que Tyler, ¿verdad? Para ti, ellos se le toman posición y que hace las preguntas, ¿qué es Dios? Ha caminado con la nación acá tanto tiempo como lo ha hecho con Moisés, dice. Porque no solamente para el pueblo, ¿verdad? Sino que también como una vivencia para las demás naciones, porque es que las demás naciones ni le querían miedo, que les aterraba saber que quién va a pasar en la la presencia de Dios, pues, con todos los antecedentes que habían habido, ¿va? Como la ramera de Jericó que le dijo, nosotros hemos escuchado de lo que el Señor hizo al otro lado del Jordán y cómo lo sacó de Egipto. O sea, estaban atemorizados los de Emma. Para el pueblo, También creo que era importante para este respaldo a Moisés, porque ¿cómo se llama? La gente puede ver milagros y todo, ¿verdad? Pero ver la presencia del Señor literalmente, aunque no lo veían a él, ¿cómo se llama? Sabían que tenían que comportarse, que tenían que obedecer, que Dios permanecía con ellos mientras ellos eran obedientes. Gu. Pero, a ver, si era tan importante que su presencia estuviera ahí para ayudarles en su fe, realmente esa presencia no les ayudó porque toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto, con excepción de Josué y Caleb, por las razones que ya sabemos. Entonces como que su presencia no era, no, por lo menos para esa gente que pereció en el desierto, la evidencia de tener la presencia del Señor ahí no le sirvió de mucho. O sea, sí le sirvió para caminar todo el día en el desierto, pero a la hora de tener el pipí, no les, ¿cómo se llama? Esa presencia manifiesta no les funcionó. Claudia. Hay un detalle que creo que es importante y he notado. En muchas ocasiones
se menciona que di que hace una diferencia el Señor de su majestad como Dios, para que no lo comparan con los ídolos, con los dioses falsos. Porque dice dar cualidades, que no, le dice al pueblo que no sea imágenes, y que los ídolos los comen, que esos tienen forma, ya sea de humano, ¿verdad? O de animales, pero no que así todo, algunos así ni me da la introducción, Señor, se regó ya, no es él, haciendo enfrente a lo que los demás conocen como deidades, como dioses, ¿verdad? Que poderosos, que les han acompañado y que le rinden ellos. Eso que el Señor se muestra como él quiere con Israel para y obviamente su poderío, ¿verdad? Que es inigualable. Les hago una pregunta y ustedes van a responderla solito para que vean por qué es importante la presencia del cine. Sin esa presencia, ¿es posible que exista su reino en el pueblo? No, no. No, definitivamente que no, ¿verdad? Porque Si necesita un rey. exactamente, se necesita que el rey esté presente para que exista el reino. Si el rey se va de vacaciones, peligra su reino. Y es exactamente lo mismo que sucede en todas las etapas. La presencia de Dios es necesaria para que su reino se establezca, para que su reino se concrete, se manifieste, se fundamente. Sin esa presencia es imposible que pueda existir reino. Es más, la presencia de Dios es lo que hace que realmente su reino tenga las características de lo celestial, porque si no, si Dios no estuviera en medio, lo que tendríamos serían religiosos, ¿verdad? Como en la época de Jesús, que todo el mundo, todos los religiosos, con muy pocas excepciones, creyeron en él, siendo que vivían supuestamente de acuerdo a la ley de Moisés. Eh, esa presencia está presente en el Edén, esa presencia está presente en el arca de Noé, esa presencia está presente ¿cómo se llama? Cuando se le manifiesta a Abraham, está presente cuando salen de Egipto, está presente en el monte Sinaí, está presente. Si ven el común denominador de todo lo que está sucediendo es que Dios está en medio de su pueblo, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Él quiere que la tierra y el cielo, ese es el deseo del corazón, sean uno solo. Pero como no se puede con todo, porque no todo el mundo lo cree y porque todo el mundo tiene libre albedrío, solo lo puede hacer cuando su pueblo, a quien se le revela, a quien le da a conocer su voluntad, ese pueblo en obediencia se rinde al Señor para servirle como rey, para adorarle como el rey de gloria. Con eso en mente, y no sé si queda claro, amado, es el deseo del corazón de Dios. O sea, no, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué pasa en la iglesia? La presencia del Señor está ahí. ¿Es visible? No es visible porque es a través de su Espíritu Santo. Pero ¿qué va a pasar en el reino eterno? Su presencia va a estar ahí visiblemente y es más, va a tener una cercanía con sus hijos al grado tal que va a haber una identidad tan fuerte con nuestro Señor que nos vamos a ¿cómo se llama? Que el Señor nos va a llamar, dice, por un nombre nuevo, como, como que si fuera, eh, se ha fijado que los esposos, ¿verdad? Se dicen nombres de cariño cuando están cerca, que no lo dirían en público, que no se lo dirían a nadie más, porque es una cuestión entre ellos, más o menos así. Es la piedrecita que el Señor va a otorgar a su reino eterno con el nombre nuevo de sus redimidos. Vamos al ¿cómo se llama? Al camino en el desierto y veamos la relevancia que tiene la presencia de Dios en
la vida del pueblo, por qué es relevante y qué son los cuidados que se deben tener. Vamos a Éxodo 25, 8 al 9. Dice el 25, 8 al 9. Y harán un santuario, y aquí está la clave del asunto. El centro de gobierno de la presencia del Señor es el santuario. ¿Y qué es el santuario? La casa de Dios. Harán un santuario para mí, dedicado para mí, y habitaré en medio de ellos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, el deseo del corazón de Dios en todo tiempo es habitar en medio de su pueblo. Eso es lo que Él quiere. Pastor, pues perdón, no vemos la cita. Éxodo 25, el 8 al 9. Permítame que no fue. Que no está transmitiendo. Sí. Éxodo 26. Ahorita transmito, tiene razón. Se me chipoteó, como dice este espíritu. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Te lo leo nuevamente. Esto es lo que el Señor está expresando. Este es el deseo del corazón de Dios. O sea, Dios no se quiere quedar en el Sinaí. Dios no quiere revelarse simplemente a su pueblo en el Sinaí. En el Sinaí era necesario su manifestación de esa manera para que el pueblo supiera quién es el verdadero Dios. Lo habían visto actuar contra los dioses de los egipcios, pero ahora lo están viendo en su gloria, en su portento, en su naturaleza como es. Pero Dios no quiere esa manifestación con su pueblo permanente. El Señor anhela el caminar, el estar en medio de su pueblo. ¿Y a través de qué lo hace? Y harán un santuario. Aquí está la importancia del santuario. Aquí está la importancia de la casa de Dios. Para mí, dice el Señor. Y habitaré en medio de ellos. Y justamente el campamento de los israelitas, el centro del campamento, adivinen qué estaba, el tabernáculo. Y todavía los levitas lo rodeaban. Así se desplazaban cada vez que caminaban por a lo largo y ancho del desierto. Esa era la manera de caminar del Señor. La presencia de Dios en el camino al desierto era garantía de que Dios estaba con ellos, de que Dios era su gobierno. Y lo dice hoy en el devocional de hoy, lo dice Moisés. ¿Qué nación hay cuyo Dios? Y está hablando que las otras naciones tienen dioses. El problema es que los dioses de las otras naciones solamente se manifiestan para engañar a la gente, para esclavizarla, pero la gran diferencia de este Dios de Israel es que está en medio de nosotros para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestras peticiones, para oír nuestras quejas, para atender lo que nosotros... Este no es un rey ¿cómo se llama? Que solamente rinda mi plebesía y hagan aquí todo lo mejor para mí. No, este es bien al contrario, es toda la bondad de Dios manifiesta a la vida de sus hijos. ¿Estamos, amados, hasta acá? Y entonces vamos al tabernáculo como la casa de su presencia. Dice la Escritura, Éxodo 29, 42 en adelante. Esto será el holocausto continuo. Y aquí tiene que uno preguntarse, ¿por qué ya estando la casa de Dios edificada y Él viviendo en esa casa, gobernando, reinando en esa casa, era necesario el continuo sacrificio? Ya medio lo contestamos la semana pasada con la pregunta y respuesta, pero vamos a afirmar más esa enseñanza que nos da el Antiguo Testamento. Y dice, esto será el holocausto continuo. Continuo es porque se mataba un cordero en la mañana y uno en la tarde, todos los días, de lunes a domingo, sin alterar que fuera día de reposo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y que cuando vean ustedes la expresión a la puerta, es que uno está adentro del complejo, no está afuera del complejo del templo. Acuérdense que había unas cortinas y una puerta que daba hacia el oriente por donde se metía uno al complejo. Y lo primero que miraba eran los atrios. Y los atrios era donde estaba el holocausto, el altar del holocausto, el lavabo, ¿cómo se llama?
donde se lavaban los sacerdotes, y los sacerdotes ahí haciendo sacrificios por el pueblo. Y entonces, cuando habla de la puerta, es a la puerta de la entrada del lugar santo, pero ya está dentro de la casa del Señor, en la cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Mire qué importante esto. En la casa de Dios es Dios quien debe hablar a nuestra vida. Esto no es un tema de andar dando opiniones, consejos de cómo se llama, de camino real, experiencias del pasado, filosofía humana. Es Dios quien debe hablar. Ahí me voy a comunicar yo con nosotros. Y cuando Dios está hablando, ¿qué debe hacer uno? Es escuchar lo que el Señor tiene. Y dice, y ahí me reuniré con los hijos de Israel. Vea las implicaciones que tiene esto. Porque uno dice, es que solo a Aarón entraba hasta al lugar santísimo, y a Moisés también se le permitía entrar hasta el lugar santísimo para hablar con Dios. No, 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 no. El deseo del corazón de Dios no es que solo Moisés y Aarón, sino todo el pueblo, con el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Eso quiere decir que sí, su presencia estaba, eh, eh, habitaba en ese lugar, y la gloria de Dios era lo que santificaba. Es el templo. ¿Qué significa que es santo? Significa que es fuera de lo común, fuera de lo normal. No hay nada de mundanalidad en él, es totalmente santo. Y eso es importantísimo entenderlo. Por no entender cosas como esas, que la casa de Dios es santa, hay gente que cree que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran para que los pecados de uno pasaran al animalito. Si uno hace eso, lo que llega a hacer es a contaminar la casa de Dios, porque estoy pasando de los pecados a alguien que debe entrar, a un animal que debe entrar, que me va a entrar en representación mía, a cómo se llama, a morir en el lugar que a mí me corresponde. No, no, es un lugar santo, tan santo que puede contaminarse como una mujer en menstruación. Imagínese usted hasta dónde es. Puede contaminarse por un hombre que ha tenido derramamiento de semen. Estoy hablando de cosas que no son normales. Estoy hablando de cosas normales, pues. En el campamento los maridos tenían a sus esposas y dormían con ellas. Pero habían procedimientos dictados por Dios para que esa casa, ese complejo, ese lugar santo donde habitaba la gloria de Dios, no podía ser contaminado con la mundanalidad. Y hay algo que es importante, amado, ustedes tienen que saber. En el campamento en la casa de Dios, pero siempre confundo campamento, en la casa de Dios no puede haber muerte, ni señal de muerte en la casa del Señor. Hermana Carmencita. Pastor, perdone que me interrumpa. Fíjense que yo he sabido de hermanas que cuando así con su menstruación no toman Santa Cena. Ya religiosidad. Ajá, eso es. Pero ¿será que esto en algún momento lo vivieron, lo escucharon? Lo que pasa es que hay mucha tradición. Por ejemplo, ¿verdad? Yo he estado en ¿cómo se llama? En retiros donde se nos pedían a los esposos no dormir con nuestras esposas días antes para ¿cómo se llama? Para el campamento. Y no era que íbamos a las casas de Dios, era un lugar de retiro donde íbamos a ¿cómo se llama? A servir. Como que si eso fuera contaminación. Ajá, pero porque antes decía que había que santificarse antes de algo que iba a suceder, algún evento lindo que iban a tener con el Señor, y había que Cuando había, así. exactamente, pero debemos entender algo, que la relación que Dios tenía en el pacto de la ley es bien diferente a la forma como Él actúa en el pacto de la gracia.
Y ya vamos a ver algunos detalles de lo que, ¿cómo se llama? Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Para adelantarme un poquito, en el antiguo pacto habían pecados que eran pecados de muerte. De hecho, los 10 mandamientos son pecados de muerte. De muerte significa fuera del campamento. No podés permanecer un día más en el campamento, lejos del campamento de Dios. No podés gozar de los privilegios sin fallar a uno de esos. Déjeme dar falso testimonio del campamento. A Dios, no respetar el día de reposo. Fuera del campamento. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento, en la ley donde se dan, ¿cómo se llama? Este asunto de pecado de muerte que apartan ¿cómo se llama? Al miembro de la comunidad, lo alejan de la presencia de Dios. ¿Por qué era ese sistema así? Porque el sistema de limpieza del tabernáculo era un sistema que se tenía que hacer de manera recurrente. No había una limpieza total de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque todos los años se tenía que matar a los corderos, los cabritos, para purificar el santuario. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Él muere y con su sangre no se presenta en un tabernáculo hecho de manos humanas, sino que se presenta en el templo de Dios. Y por esa sangre nos compra a nosotros el derecho permanente de, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que sea, tener acceso a la presencia del Señor. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, que no puede una persona entrar a ese lugar santísimo, y solamente ni Aarón podía entrar en todo tiempo, sino solamente una vez al año. Ahora nosotros tenemos esa libertad de acercarnos a Dios, porque ya el sistema de limpieza del tabernáculo es un sistema permanente por la sangre de Cristo y no por la sangre de los corderos. Entonces es bien diferente, pero yo no puedo agarrar, o sea, yo tengo que quedarme con la esencia del Antiguo Testamento, de lo que me está revelando, pero tengo que tener en cuenta los cambios que hizo nuestro Señor Jesucristo para beneficio nuestro, porque de otra manera, estuviéramos, ¿cómo se llama? Que las hermanas que tienen superior menstruación no fueran al culto. Y es más, después de su periodo tenía que pasar por un proceso de purificación para estar ceremonialmente pura para poder ir al templo de Dios. ¿Y usted cree que nosotros como pastores vamos a andar diciéndole a las hermanas, mire, cuando no tengan menstruación pueden venir, pero cuando tengan su periodo, mejor quédense en casa? No se ponen bravas cuando andan con las hormonas alborotadas. No, ¿verdad? Porque son la esencia de la presencia está ahí, en el antiguo como en el nuevo, pero los rituales, los sacrificios, las ceremonias, las cosas que se pedían, ya no se exigen más, porque Cristo es un sacrificio más completo para la gloria del nombre del Señor y para bendición nuestra. No sé si queda claro en la ola. Sí, pastor. Perdón que le interrumpa, solo para terminar este tema. Vaya, cuando a mí se me han acercado algunas semanas, hombre, así que me dicen, no, es que tal cosa, cabal, lo que usted está diciendo, pura religiosidad, pero ellos no han creído, la ley va. Pero lo que yo lo contesto es esto, que por ejemplo Levítico tiene un montón de leyes que para mí son sanitarias. Pura sanitaria, porque en aquel tiempo no había todo lo que hay ahora, pues. Después de Jesús. Pero ese es uno de los errores que se ha cometido. Es que acuérdense, a ver, se lo voy a poner quizás de una manera más humana. Si el rey de Inglaterra se viniera a vivir a nuestra casa, no viviríamos de la misma manera como que si no estuviera. ¿O sí? ¿Verdad que no? No. Porque el rey de Inglaterra vendría a traer sus reglas para poder habitar en nuestra casa. Mire, aquí por favor, ropa
en el tendedero, me la quita. Pero ¿cómo la vamos a secar? Ese es el problema de ustedes. Aquí para estar conmigo, y eso es lo que pasa en el Palacio de Buckingham, aquí para estar conmigo se me cambian una vez en la mañana, una vez al mediodía y una vez en las tardes. Y si tenemos algún evento de noche, una cuarta vez en la noche. Ya en un solo día nos acabaron todos los trapitos. Nosotros empezamos a la semana. Pero la presencia del rey en la casa demanda un estilo de vida porque el rey está presente. No sé si me explico. Ahora, cualquiera diría, decía en mi casa si yo puedo ponerlos aquí en la mesa de noche para ver el partido. ¿Y cuál es el gran problema? Si en mi casa, no. Ahora está el rey ahí. Tenés que comportarte. ¿En que entonces el rey me está poniendo a mí reglas de sanidad? No, te está poniendo reglas porque la presencia de él demanda una limpieza, que no vas a estar en pantuflas, que no vas ¿cómo se llama? A estar en la sala ahí y aventándote gases, aunque sea tu paz, porque el rey está presente. No sé si me explico, ¿no? Es la presencia de Dios lo que demanda toda esa limpieza de la gente. No es que, ¿cómo se llama? Que sean reglas sanitarias por ser reglas sanitarias. Es porque la presencia de Dios demanda que no pueden actuar como que si fueran personas comunes y corrientes. Una mujer menstruosa, un hombre que tuvo derramamiento de semen. Es simplemente el hecho de que un hombre era gente del campo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que tocar un animal muerto no podía contaminarse, tenía que tener un rito, un sistema de purificación para estar ceremonialmente. No es que Dios estaba interesado, es que está en la salud de ustedes y mira, esta es la dieta que deben seguir. Era pureza de la presencia de Dios, es la esencia de lo que está sucediendo en el campamento. ¿Me explico, no? Sí, hoy sí, pastor. Gracias. Por eso, Sí. y la lupa, por eso, los días de ¿cómo se llama? Que podían descansar, por eso la fiesta, por eso hasta los utensilios tenían que estar, ¿cómo se llama? Limpios, porque la presencia de Dios les demandaba que tuvieran ese cuidado. Y dice el versículo 44, y santificaré el tabernáculo. Eso quiere decir que es único, que no puede haber otro como él, de reunión. Y el altar, ¿cuál altar? El altar de ¿cómo se llama? Del holocausto y el altar del incienso. Y santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. En otras palabras, los problemas del pueblo vienen a mí a través de los sacerdotes, mis enseñanzas van hacia el pueblo a través de los sacerdotes. Esa doble función sacerdotal era la que tenían los sacerdotes. Pero para que vean ustedes que esto requiere que si la presencia de Dios va a estar ahí, requiere una purificación y una limpieza a toda costa, porque la gloria de Dios está ahí. No puede. Es que, ¿cómo se llama? Habitar el Señor en medio de la inmundicia. No puede el Señor habitar en medio de lo sucio. No puede habitar el Señor en medio del pecado. No puede habitar el Señor en medio de la injusticia. El tabernáculo, la presencia de Dios en el tabernáculo demanda un sistema de vida diferente al sistema de vida de lo que hemos estado acostumbrados en el pasado. Muy bien. Y dice el versículo 45, y habitaré, otra vez la palabra habitar, es que este es el deseo del corazón y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Ve el énfasis que tiene Dios de que quiere habitar, del que el deseo de su corazón es habitar en medio de su pueblo. Pero esa presencia, amados, no la podemos manosear. Aquí incluso en nuestra época, usted me va a preguntar, ay, pastor, si usted es tan religioso, ¿qué está haciendo? No. Yo les he contado. ¿Cómo se llama? Dan Schuller, el que hizo la Catedral de Cristal, que le costó un mundo hacerla. Y Dios le dio la estrategia para poder terminarla, porque los fondos se le habían terminado con la obra que estaba haciendo. Dios le dio
que le dio la estrategia, le dijo, mira, a las familias de la iglesia, decirles que compren un cuadro de vidrio y les van a poner el nombre en el cuadro de vidrio. Entonces toda la gente se ilusionó de que yo le compro un vidrio, y así fue que se terminó la Catedral de Cristal. Cuando ya está Don Schuller establecido en la Catedral de Cristal, se le ocurre al hombrecito, y le estaba al hombrecito a hablar de manera despectiva, porque él es un doctor en teología, no es cualquier cinco yuca. Se le ocurre que en el culto Polanca iba a cantar. Y yo no digo que esté malo que Polanca llegue a cantar, siempre y cuando respetemos que es la casa del Señor. Me explico. Y si es la casa del Señor, a quien se le va a cantar en la casa del Señor es al Señor. Eso es tan evidente como si traemos rancheras a la casa, es para la señora de la casa, ¿va? Si le traemos a la empleada, estamos en serios problemas. Viene Dan Chula, contrata y le estoy hablando porque yo lo vi, a mí se me erizaron los pelos más de los que ya los tengo. Cuando sale cantando, va a pasar Polanca a cantar. Yo pensé que Amazing Grace, ¿cómo se llama? How Grace, that Faithfulness, algunas de las canciones clásicas de los gringos, americanas, de Rugged Cross, de las que cantan los ancianos, ¿verdad? No, My Way, a mi manera. Y yo estoy, pero que se me cae la quijada de ver, y Dan Chula, que hace poco estuvo testificando de lo que Dios hizo para hacer esa casa, ahora está llevando a Polanca para cantar a mi manera. Mire, yo no sé si es castigo de Dios o no, yo no me voy a meter en camisa de 12 varas, pero la Catedral de Cristal pasó de los presbiterianos, porque Dan Chula es presbiteriano, a manos mundanas. Para hacerles corto y cuento, un fulano llegó ahí y se suicidó en pleno Catedral de Cristal, y a partir de ahí las demandas y todos no pudieron aguantar el gasto de esas demandas y tuvieron que vender, y esa propiedad que era de Dios pasó a manos humanas. ¿Por qué? Porque no podemos ningunear, no podemos manosear, no podemos, ¿cómo se llama? Tener a menos, degradar la presencia de Dios ¿cómo se llama? En nuestras congregaciones, en nuestra vida. Es importante, la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso estamos viendo desde el Antiguo Testamento la relevancia que tiene esa presencia de Dios, ese deseo de Dios. Y que, hermano, si Dios quiere habitar en medio nuestro, es un privilegio enorme que tenemos. Porque donde está el Señor, no hay necesidad de nada, que es la parte que no hemos entendido. Ay, pastor, ore por mí, porque mire que estoy padeciendo tal cosa y que no sé qué. Y va a venir a culto, no, porque estoy estresado. Va. Entonces, ¿vos crees que el pastor tiene línea directa con el Señor y que había control remoto? ¿Cómo se llama? El Señor manda los milagros para otro lado. Yo digo que está bien cuando alguien no puede ir, va, porque está enfermo, porque no se quiere, por lo que sea, que se le impide ir. Pero yo, teniendo mis facultades para poder moverme a la casa de Dios e ir a adorar y bendecir el nombre del Señor, yo estoy en pleno obligación, por el privilegio enorme que tengo de que eso que voy a hacer cuesta la sangre preciosa de Cristo. O sea, si imagínese usted, si esa presencia costaba la sangre de corderos, de machos cabríos, de toros, y los israelitas, no, una gran reverencia para el tabernáculo. Ahí, ¿cómo se llama? Que se puedan escuchar exabruptos en la casa del Señor, que los hermanos hubieran llegado entrando, platicando y haciendo bulla y el culto ya había empezado. No, y quiera Dios. Era todo un sistema reverente, porque entendían lo que significa la presencia de Dios en medio de ellos. Pues nosotros, amados, es justamente lo que estamos hablando los domingos, la relevancia de esa presencia en nuestra vida. Y que eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, esa cercanía con la presencia de nuestro Señor. Ven, sigamos. Veamos los 10 mandamientos y quiero que los vean con el enfoque de que son para abordar pecados voluntarios. Voluntario significa
que yo decido hacer. Y esto no es de que se me chipoteó. Los 10 mandamientos son para abordar pecados voluntarios. ¿Qué significa voluntario? Que yo lo hago adrede. Lo pienso, lo planeo, lo medito, me llena esa concupiscencia en mi corazón y luego la pongo en práctica. Estoy quebrantando esos mandamientos. Y por favor, véanlos. Si fueran a ver la totalidad de los mandamientos, y que los expertos dicen que no son todos, son 613 mandamientos en total. O sea que hay otros 603 mandamientos que tienen que ver con otra cosa que no son pecados voluntarios. Veámoslo. Vamos a ir a hacer un zoom de los 10 mandamientos para que los entendamos. Ojo, antes de meternos a esto. Muchos cristianos creen que los 10 mandamientos, que Dios, cuando juzgue al mundo, va a juzgar a la gente con los 10 mandamientos. Y vos diste falso testimonio, al chimbolero. Y vos cometiste adulterio, al chimbolero. Y vos desobraste a tu papá, al chimbolero. Los 10 mandamientos, amados, son para el pueblo. No son para la gente que no conoce al Señor. Son para sus hijos. Déjeme darle una clave. Jamás, quiten los jamases, en ninguna de las profecías bíblicas donde Dios habla a otras naciones que no sea Israel, el Señor les reclama el cumplimiento de los 10 mandamientos, porque no son para ellos. ¿Y cómo los van a cumplir si no los conocen? Los mandamientos son para el pueblo. ¿Por qué para el pueblo? Porque es necesaria tener presente el privilegio grande que significa la gloria de Dios en medio del pueblo en ese tiempo, y ya lo vamos a relacionar con nuestro tiempo. Y esos 10 mandamientos se componen en 2 categorías diferentes. 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Ya de entrada, solo con ese dato, usted debe saber que para Dios tan importante es nuestra relación con Él como la relación que debemos tener con nuestros hermanos. Esa frasecita de que si yo estoy bien con Dios no me importa lo demás es mentira del diablo. Porque el Señor quiere que no solamente nuestra relación sea en comunión con Él, sino también que esté relacionado íntimamente con nuestro pueblo. Veamos cuáles son esos mandamientos de Dios, esos 4 mandamientos de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primera ley: no tendrás Elohim ajenos delante de mí, dioses ajenos delante de mí. Aquí el Señor está reconociendo que existen otros dioses, que existen otros seres espirituales rebeldes que han engañado a las otras naciones. Y lo que Él quiere como primer mandamiento de entrada, de cabecera, es: no vas a tener a otro Dios como tu Dios, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Cuando el Señor está prohibiendo cosas, amado, es porque es la costumbre de las demás naciones hacerlo. Cuando uno ve que hay una estatua de metal, eso no es solamente la estatua ni el ídolo, es que esa es la manera de relacionarse en el plano físico con ese ente espiritual que las naciones adoraban, servían y adoraban. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice: no te vas a hacer ninguna imagen de mí. ¿Por qué no te vas a hacer ninguna imagen de mí? Porque adiviname quién es imagen mía. Tu hermano que está en la par tuya es imagen mía. Por eso no, esa casaca de que, ay no, si yo estoy bien con Dios, no me importa que digan, hermano, es mi casaca. ¿Cómo se llama? La comunión con mis hermanos es sumamente importante. Y dice
¿cómo se llama? El apóstol Juan, creo que es, que dice, si decís que amás a Dios a quien no ves, y tenés a tu hermano ahí que no lo amás, ¿cómo podés decir que amás a Dios a quien no ves? Si tenés a tu hermano que es imagen de Dios y no lo amás con a ti mismo. Ese es el ¿cómo se llama? No tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí no es que la maldad de los padres pasa hasta la tercera generación de los hijos. No, hermano, no entiende esa palabra así. Lo que Dios está poniendo es en balanza su bondad versus aquellos ¿cómo se llama? Que no quieren nada con él. La fidelidad de Dios a la hora de poner su ira contra su bondad es que la bondad de Dios pesa tanto que que lo compara como que si bendijera a 1000 generaciones versus que su enojo solo llega hasta la tercera generación. Pero no es que el pecado de los padres pasa al pecado de los hijos y a los nietos y no. Está hablando de la bondad de Dios, de la superabundancia, fidelidad de Dios para con aquellos que queremos agradar al Señor. Segundo mandamiento, tercer mandamiento, no te das imagen, es el segundo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso quiere decir, amados, porque el nombre de Dios está en nosotros, porque somos hijos de Dios. Estaba también en el pueblo, estaba también en su tabernáculo, estaba también en Jerusalén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar en vano el nombre de Dios es ningunear el nombre de Dios. Hacer vano el nombre de Dios, hacerlo profano el nombre de Dios. Hay cristianos que todavía le dicen el colocho a Dios es porque no le conocen. Es que ahí vende papachus, no conocen de quién están hablando. Él es el Señor, es el creador de todas las cosas que sustenta nuestra existencia y en la existencia de todo lo que vemos que existe, que fue creado por Él. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas, y reposó. Ya sabemos qué significa reposó, ¿verdad? Que gobernó el Señor sobre su creación en el séptimo día. Y lo que hacemos, amados, cuando dedicamos un día al Señor es decirle, Señor, yo vivo bajo tu soberanía, yo vivo bajo tu cobertura, yo vivo bajo tu presencia, yo vivo bajo tu gobierno, tú eres mi guía, tú eres mi Dios a quien yo sirvo. Y eso es lo que hay que detenernos para reflexionar y decir, es que lo que hice esta semana, las bendiciones que recibí esta semana, vienen de este Dios a quien yo estoy sirviendo, a quien estoy adorando. Ok, está claro que hay 4 mandamientos que se refieren del ser humano para con Dios. El ser humano no, sino el Hijo de Dios para con Dios. El que es del pueblo de Dios para con Dios. Ahora 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Qué pasaba con un hijo con tu madre rebelde? A ver, maestra de escuela dominical. Si tu hijo fuera Que lo pelearan. y no había un corderito ahí para sacrificar. No, pero mataban a ese parte. Ya ves que mucha de la teología que conocemos es errada. No había gritos. Estamos hablando de pecados voluntarios. Todo pecado voluntario, la paga es la muerte, lejos de la gloria del Señor, porque en la casa del Señor no puede haber nada que contamine la casa del Señor con la muerte. No matarás, no cometerás adulterio,
no hurtarás. ¿Con quién tiene que ver esto? ¿Con Dios? No, tiene que ver con de que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nada de andarse inventando chambres. Y más cuando es, ¿cómo se llama? Un tema de juicio, donde hay una condenación de por medio. Y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amados, este examen solamente se podía pasar con 10. Aquí no hay tal cosa como me dijo un amigo que íbamos para Costa Rica una vez. Yo me dijo, voy a entrar al cielo con 9. Bueno, así le digo, con 9. Sí, me dice, porque como son 10 mandamientos, hay uno que yo no puedo cumplir y es el desear la mujer de mi prójimo. No sé por qué. Es uno, quebranta uno y quebranta todos los mandamientos. Uno es necesario para ser expulsado del campamento. Vamos a meternos en Honduras y veamos el ejemplo de David. ¿Cuál fue el pecado de David? A ver, maestros de escuela dominical y maestras seculares, ¿cuál fue el pecado de David? Esa era la mujer ajena. No, ajá. La mujer de su propia ¿Y qué mandamientos quebrantó David? no matarás, No, no codiciarás una mujer de tu prójimo. no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Hay uno más que se me está faltando. No Cometerá adulterio. matarás. Por lo menos 3, va. Si con uno se iba uno para la, ¿cómo se llama? Para el desierto. Ahora imagínense con 3. Ahora miren la oración que hace David en el Salmo 51. Para que vean ustedes varias cosas que de otras maneras no las entendieran si no entendieran lo que estaba pasando con la presencia de Dios en medio de ¿cómo se llama? Del pueblo. Ya David está establecido en su reino, que en el reino del Señor realmente David él sabe que es nada más un regente, que quien manda ahí es el Señor, por eso le llama rey. Por cierto, la oración, el Salmo 23, donde David le dice que Jehová es mi pastor, realmente lo que le está diciendo David es, Jehová es mi rey. Porque el Señor quería que los reyes de Israel fueran pastores que se dedicaran a conducir al pueblo hacia la presencia del Señor, impedir que el pueblo se prostituyera yéndose tras otros dioses, que el pueblo guardara los mandamientos de Dios, que sintiera en carne viva la desobediencia del pueblo y que fuera un pastor para las ovejas. Por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor. Está hablando él de rey, no está hablando de pastor de ovejas. Para eso. Por eso el Salmo 23 termina, y en la casa de mi padre moraré por largos días. Ningún pastor se llevaba las ovejas a la casa. ¿Alguien levantó la mano? ¿O alguien salió fuera? ¿No? Muy bien, vamos a David. Cosas que antes no entendían, que ahora lo van a entender. Primero, aquí está David repitiéndose en Salmo 51. Aquí ya Natán le ha pelado la cara, ya él le dijo lo que le va a pasar, y aquí David está seriamente arrepintiéndose delante del Señor. Y dice David, lávame más y más de mi maldad, hablándole al Señor, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, yo no estoy siendo de esas personas que quieren justificar todo. ¿Por qué no le mandan a poner cortina pues al baño de estas doñas para que una la ande viendo chulona? No, no está justificando esto. Yo acepto que la regué, yo acepto que me equivoqué, que me he rebelado, y mi pecado está siempre delante de ti. O sea, es imposible que yo oculte mi pecado. Yo tontamente traté de callarme, y escribe en otro de los salmos, mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque estaba lejos de Dios. Versículo 4, cosas que antes no entendía. Contra ti solo he pecado. Explíqueme usted esto, si de los 10 mandamientos, ninguno de esos mandamientos tiene que ver con Dios. ¿Se fue David con otro Dios? No. ¿Hizo alguna imagen David de otro Dios?
No. Eh, Falló al nombre del Señor, lo tomó en vano el nombre del Señor. No. El día de reposo, David no lo guardó. No. Y entonces, ¿por qué está diciendo que contra ti solo el pecado? Si a quien se le voló la cabeza fue el marido de esta señora y se metió con ella y la embarazó. ¿Por qué será? Porque cuando dañamos al prójimo, dañamos, o sea, somos la imagen del Señor. Exactamente, porque cuando quebrantamos una de las cosas que tienen que ver con nuestro prójimo, nos estamos metiendo directamente con el Señor. Y hay una cuestión histórica más que otra cosa para que comprendamos el por qué David dice contra ti solo he pecado. Las tablas de la ley eran dos, de piedra. Moisés subió con esas tablas de piedra y el dedo de Dios escribió. A diferencia de las películas que usted ha visto en Hollywood, dicen que 5 mandamientos estaban en una piedra y otros 5 estaban en otro. Realmente, los 10 mandamientos se llaman decálogos. Decálogos son 10 palabras. O sea, es tan corto las frases que oculta el Señor en esos 10 mandamientos que caben las 10 en una tabla y caben las 10 en otra tabla. O sea, la segunda tabla era una repetición de la primera tabla. Pero ¿por qué tener 2 tablas? Porque la tradición en ese tiempo era que si entre 2 pueblos había un pacto, se tenían que hacer un duplicado para ser dado a una, ¿cómo se llama? Del pueblo, un pueblo y la otra tabla al otro pueblo. Pero como aquí hay una unión de cielo y la tierra, ya no somos 2 reinos, el reino celestial y el reino del hombre, el reino del mundo, como usted lo quiera ver, ahora estamos en uno solo. Esas 2 tablas eran puestas en el arca del pacto, dentro del arca del pacto, y tanto el pueblo como Dios mismo se hacían uno junto con el pueblo. Por eso David está hablando de que él ha quebrantado, a pesar de que con su prójimo, él ha quebrantado los mandamientos de Dios, él ha faltado al pacto que se comprometió ya cuando es un hombre hecho y derecho, que toma decisiones, que conoce la ley de Dios, que conoce al Señor, que es un hombre de acuerdo al corazón del Señor, sabe que ha roto, que se merece la separación de él de la presencia del Señor. Así de grave es lo que ha cometido David. Si fueran a preguntar, si fuéramos a entrevistar a David, ¿qué es lo que más te temías? Que Dios me iba a quitar la corona de rey, que Dios me iba a quitar los tesoros. Sí, va a ver, que Dios me iba a quitar las mujeres que tú que iba a ser arrojado de su presencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y analice las palabras de David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe qué es lo que está diciendo David? Nos está diciendo que él es pecador porque ya es pecador en el fondo se llama en el vientre de la mamá. David no tenía ningún pecado estando en el vientre de la mamá. Lo que está diciendo David es que es muy probable, con esta frase que está diciendo, que la mamá de David era empleada de Isaí, que no era la mamá de los otros 7 hijos que tenía. Que esto fue una de las andanzas de Isaí, la vida de David. Que Isaí, como padre responsable, después hizo cargo, sí, pero él era el octavo, él era el último. Entonces, que en pecado me concibió mi madre, porque si hubiera sido una pareja normal, no estuviera diciendo semejante cosa. Pero no está diciendo, lo que está diciendo es, si yo vengo de una generación de pecadores, o sea,
Aquí lo vamos a comportar de manera santurrona, que yo no peco, que yo no aquí, que yo tengo esta fortaleza, que no, que a mí las mujeres no, que el guaro, que la fiesta, que no sé qué, no. No dice, fíjate, yo soy de una generación de pecadores, Señor, tú me conoces la naturaleza que yo tengo. Ahora mire el versículo 11. No me eches de delante de ti. Eso es el gran dolor de David. Porque lo que corresponde al fallar con uno es ser echado lejos de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Caín? Mejor dicho, Caín reconoce lo que le está diciendo el Señor, vas a ser errante y te vas a ir. He aquí me eches de tu presencia. ¿Por qué le eches de tu presencia? Porque aunque no estaban dentro del jardín del Edén, estaban en los actos del jardín del Edén y en la tierra del Edén. Ese es el dolor que tiene Caín de que lo estén echando fuera de la presencia de Dios. Es demasiado el castigo que me estás poniéndoles, echándome fuera de tu presencia. Y es lo que está reclamando David. El gran problema, amados, que debemos saber nosotros es, a ver, déjenme ponerse de esta manera, y aplicándolo a nuestra vida, hoy que vivimos nosotros en la gracia. El apóstol Pablo habla a los tesalonicenses y le dicen, no apaguéis el Espíritu Santo. Espéreme, ¿qué significa apagar? Porque él le pone apagar. No dice reducir, no dice apocar, dice apagar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque podemos ser tan soberbios en nuestra manera de proceder con Dios y con nuestro prójimo, que nos volvemos insensibles a la voz de Dios, a la reprensión de Dios, a que el Espíritu de Dios corrija nuestros caminos, nuestros pasos, nuestras decisiones. Perder eso, que es el equivalente a estar lejos de la presencia del Señor, a estar separado de la presencia del Señor. Y la tragedia más grande que debe existir para un cristiano es estar separados de la presencia del Señor. Óigame lo que le estoy diciendo. No es perder su trabajo, perder su empresa, perder su hogar, perder sus hijos, lo que usted quiera. Cuando llegan las noticias al campamento del Señor de que los filisteos se han apoderado del arca del pacto, una de las esposas de los hijos de Eli está por dar a luz. Y para ella es el día más triste de su existencia, porque el día que tiene que dar a luz, la presencia de Dios en el arca del pacto está en las manos de los enemigos de Israel. Y por eso le llama a su niño Icabod. Icabod significa sin la presencia de Dios en Israel. Esa debería ser una tragedia grande para nuestras vidas. Y no se está comprendiendo la relevancia que tiene la presencia de Dios en el reino de Dios, ya sea en el Edén, en el arca de Noé, en el Sinaí, en donde ustedes lo pongan, la relevancia que tiene la presencia y la relevancia que tiene mi relación, que debo actuar siempre con justicia con mi prójimo. ¿Me explico? Con mi prójimo. Y eso es lo que estamos aprendiendo el día domingo. Es más, vamos a tener un día de Yom Kippur en agosto para que nos reconciliemos todos, para que comencemos el borrón y cuenta nueva. Porque lejos de la presencia de Dios nos volvemos insensibles. Ay, el hermano, no me importa. El hermano, ¿qué le dije? Que se lo voy a decir, discípulos. A mí me duele en el alma
y hay un velorio y de la iglesia no va nadie. ¿Cuál es el dolor que sienten por el dolor de ese hermano? Así que mi más sentida condolencia para la familia y para las afamas olímpicas que tenemos para no involucrarnos en las necesidades ajenas. Ahora no, es que usted sabe, yo estoy ocupado, yo voy cansado. Las excusas y las autojustificaciones sobran, pero debemos saber que todo el bien que hagamos a nuestro prójimo es exactamente que se lo estamos haciendo a Dios. Y todo el mal que hacemos a nuestro prójimo, o el bien que no hacemos a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo al vivo. Por eso, no te hagas imagen ni semejanza de nada de lo que has visto, porque tenés a tu hermano que es tu imagen y semejanza. No me eches, Señor, delante de ti. Ese es el dolor. Y no me quites tu Santo Espíritu. Que no se me apoque, que tu presencia no me deseche. Que sea bienvenido a tu casa, que sea bienvenido a tu presencia. Señor, no me quites y vuélveme el gozo de tu salvación. Porque, amados, ser salvo es una cosa, pero tener el gozo de la salvación es otra cosa. Tener el gozo de la salvación y estar en plena comunión con esa presencia gloriosa del Señor, sabiendo que somos humanos, podemos hasta sonarnos la matraca con el vecino, pero por respeto a la presencia gloriosa del Señor y porque yo quiero no estar lejos de la presencia del Señor, yo me voy a reconciliar con mi hermano. Mira, brother, discúlpame, te fallé, me enloquecí, no sé qué me pasó, perdóname, por favor, ¿cómo se llama? Discúlpame, démonos un abrazo de hermano, somos siervos del Señor, los dos, y vamos para adelante. Olvidemos este exabrupto, este resquemor que hay entre los dos. Pero ¿qué hacemos nosotros? No te hablo, como que fuéramos niños de ¿cómo se llama? De kinder. No te juntes, yo no me junto con esa chusma. No, amados. Todo lo malo que hagamos y lo bueno que dejemos de hacer con nuestro prójimo es una afrenta directa a esa gloriosa presencia del Señor. Y no podemos terminar esta noche sin decir, miren, amado, dice el Salmo 133, cuán bueno es habitar los hermanos en armonía. Eso quiere decir que aunque hagamos cosas diferentes, pero todos jalamos para el mismo lado. Y dice que es como el monte de Hermón, es como el aceite que baja sobre las vestiduras de ¿cómo se llama? De Aarón, que es el primer sumo sacerdote. Y dice la Escritura, porque ahí, en esa unidad, en esa unanimidad, en esa comunión que tienen los hermanos, ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Yo no sé ustedes, pero cada vez más la presencia de Dios tiene que cobrar una tenenia responsabilidad para nuestras vidas. Y no solamente ir a disfrutarla, es de saber que el Señor me da a mandar que lo ame, pero que también ame a mi prójimo como me amo yo mismo. Y de estar en grupo con Dios y junto con mi prójimo, yo estoy peleándome directamente con esa presencia gloriosa. Y no esperemos bendiciones y no esperemos vida eterna en términos de que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestros problemas. Sí estamos empleitados con nuestras riposas, con nuestro prójimo. Y parto, amado, desde la misma casa hasta la iglesia, en todas las áreas de nuestras vidas.
Amén. La presencia, uno metiéndose en la presencia de Dios es donde obtiene la sensibilidad para amar al prójimo. Para amar al prójimo a pesar de sus errores, a pesar de la ignorancia del prójimo, a pesar de la debilidad del prójimo, a pesar del pecado del prójimo, del saber, amado, que estamos en el mismo barco, para la presencia de Dios que sea una realidad en nuestras vidas. Pero sí comienzan a hacer la relación de la presencia de Dios hoy día con lo que sucedía en el pasado, con lo que Dios quiere hacer. El deseo del corazón de habitar en medio de nosotros. Hermano, es como cerrar la puerta al rey de Inglaterra que quiere entrar a nuestra casa, ¿no? Para nosotros amar, creemos que amar es sentir mariposas y sentimientos y que el gran toguer con los hermanos y pies. Amar es una decisión, es decir, yo voy a obedecer al Señor. No siento en mi corazón amarte, hermano, pero te voy a amar. Bueno, no, creo que queda claro, ¿verdad? La importancia, bueno, comenzamos a dar la importancia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Sí. ¿No? Y el domingo, van a pasar al Señor, por esa relevancia de la presencia. Y a llenarnos de frío prediccional, con esa actitud, con agradecimiento al Señor. Amén.